Le doy la bienvenida. Hoy es domingo de la segunda semana de Cuaresma. El texto que hoy reflexionaremos en el Evangelio es de la Transfiguración del Señor. Nuestra lectura es traída del leccionario dominical A. Venimos del primer domingo de Cuaresma, donde la liturgia nos colocó en el desierto, el lugar de la prueba, el discernimiento y de la verdad interior. Allí vimos a Jesús tentado no para mostrarnos debilidad, sino para enseñarnos cómo se vive fielmente cuando la vida aprieta. El desierto nos reveló quién es Jesús y también quiénes somos nosotros cuando enfrentamos el hambre, el poder y la falsa seguridad. Hoy, segundo domingo de Cuaresma, la liturgia nos hace subir del desierto al monte. Si el primer domingo nos habló de lucha, este domingo nos habla de revelación. Si allá vimos a Jesús enfrentando el mal, hoy lo contemplamos transfigurado, es decir, manifestando su identidad más profunda. La Cuaresma no es solo penitencia. Es un camino pedagógico donde Dios primero nos purifica y luego nos ilumina. La liturgia de hoy nos propone una palabra clave, llamada. En otra traducción podría ser vocación. En la primera lectura, Dios llama a Abraham a salir de su tierra, de sus seguridades, sin mostrarle el mapa completo. Creer será caminar confiando. En la segunda lectura, Pablo nos recuerda que Dios nos llama no por nuestros méritos, sino por pura gracia, y que esa llamada ilumina nuestra experiencia. Y en el Evangelio, Jesús se deja ver en su gloria ante los discípulos para que comprendan que la cruz no es el final, sino el camino hacia la plenitud. Este domingo es clave en la Cuaresma porque Dios parece decirnos: antes de pedirte que cargues la cruz, quiero que sepas quién camina contigo y hacia dónde vas. La transfiguración no es un espectáculo, es una revelación pedagógica. Jesús se muestra luminoso para fortalecer la fe de los discípulos y la nuestra, porque el camino que viene incluye oscuridad, escándalo y cruz. Por eso, la liturgia de hoy no nos invita a quedarnos en el monte, sino a escuchar: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Escuchar para caminar, caminar para confiar. Confiar incluso cuando la gloria desaparece y solo queda la fe. Con esta clave, entremos ahora a contemplar la vocación de Abraham, el salmo de confianza, la palabra luminosa de Pablo y finalmente el rostro resplandeciente de Cristo que nos prepara para seguir avanzando en este camino cuaresmal. Le invito a disponer su oído, la mente, también el corazón, para proclamar el Evangelio propuesto para la liturgia de este domingo. Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 hasta el 9. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente, les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Al oírlo, los discípulos cayeron en bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levántense, no teman. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Invitación siempre a ir a los textos bíblicos, leerlos antes de continuar escuchando nuestra reflexión. Nuestra primera lectura del libro del Génesis, capítulo 12, versículos desde el 1 hasta el 4a. El libro del Génesis no tiene un autor único. La tradición bíblica reconoce que estos relatos se formaron a partir de antiguas tradiciones orales recopiladas y redactadas principalmente entre los siglos X y V a.C., con una forma final durante o después del exilio en Babilonia. El relato original es de la escuela yavista, que se designa con una J. Se sabe porque en su texto original el autor sagrado usa el nombre Yahvé como Dios. También porque es vocacional, habla de la promesa, habla de la tierra, también de la descendencia, temas importantes para la cultura yavista, y bendición para todos son ejes clásicos de la tradición yavista. Esta escuela pretende explicar cómo comienza la historia de Israel. A pesar de que el relato original es yavista, fue retocado por probablemente sacerdotes o deuteronomistas en la formulación universal de la bendición que aparece en el versículo 3. Esto es clave. El autor sagrado escribe para un pueblo desplazado, inseguro y herido, que necesita recordar que su historia comenzó en un llamado y una promesa. Por eso, el relato de la vocación de Abraham no es una simple biografía, sino una catequesis sobre la fe. En segundo lugar, nos encontramos con que Abraham no es judío. El judaísmo aún no existe. Él es un mesopotámico seminómada proveniente de una cultura tribal y patriarcal. ¿Cómo son los rasgos de un hombre de esta cultura? Pues vive en clanes familiares, no en naciones. La identidad no es individual sino familiar y tribal. La seguridad depende de la tierra, el clan, los dioses protectores del lugar. Su religión es politeísta. Cada territorio tiene sus divinidades. En este contexto, cambiar de tierra significa perder protección religiosa, perder identidad, perder seguridad económica, quedar vulnerable. A eso se tiene que atrever Abraham si asume el llamado que escuchó. En tercer lugar, Abraham pertenece a una familia establecida. Aquí vamos a ver las cosas que deja atrás si toma la decisión de aceptar el llamado. Deja a su padre Terah, su esposa Sarai, que es estéril, este es dato clave. Dejaría a su sobrino Lot. ¿Y qué poseen? Ganado, siervos,
bienes acumulados que si nosotros vamos al libro de Génesis en el capítulo 12, versículo 5, encontraremos que hay. No es un pobre errante. Abraham tiene algo seguro que perder. Su clan cree en divinidades ligadas al territorio de Ur de Harán. Aceptar el llamado de Yahvé implica romper con la religión heredada. La comunidad. Abraham vive en una tribu sin alianza con un Dios único. Israel, cuando se redacta el texto, ya se entiende como pueblo elegido por un solo Dios. El autor bíblico lee la historia de Abraham desde la fe judía, usando términos que los judíos sí entenderán, aunque Abraham aún no. Esto es muy importante para comprender las promesas. Dios no ordena sin más. Al contrario, propone. Esto es el punto número 5, unas promesas que convencen. Y lo hace tocando los puntos más sensibles de un hombre mesopotámico. 1. Haré de ti un gran pueblo. Para Abraham, que no tiene hijos, y para su esposa, que es estéril, esta gran promesa: haré de ti un gran pueblo. Esto es humanamente imposible. Para un mesopotámico, la descendencia es la forma de vencer la muerte. Morir sin hijos es desaparecer. Para el judío, aquí está el origen de Israel como pueblo, no por sangre, sino por promesa. Habíamos visto la introducción del libro. Ahora veamos una promesa: te bendeciré. En Mesopotamia la bendición se asocia a fertilidad, prosperidad, protección. En clave bíblica la bendición no es magia, es vida que fluye de parte de Dios. Donde está Yahvé hay vida. Dios se presenta como fuente de seguridad, sustituyendo tierra y dioses antiguos. En tercer lugar, vemos que hay una gran promesa: engrandeceré tu nombre. Para Abraham el nombre es identidad y memoria. Tener nombre grande es no ser olvidado. Para Israel, Dios engrandece el nombre del que confía, no del poderoso. Y aquí existe un contraste con Babel en el libro del Génesis, en el capítulo 11, donde el hombre quiso hacerse un nombre por sí mismo. En cuarto lugar, serás una bendición. Este es el punto más alto. No solo recibirá bendición, él mismo será bendición para otros. Aquí nace la lógica bíblica de la elección. Dios no elige para privilegiar, sino para servir y bendecir. ¿Qué pretende el autor sagrado al proclamar este relato el día de hoy, en este domingo? El tiempo de Cuaresma en este relato nos dice que la fe comienza con una salida. No hay conversión sin dejar algo atrás. Vayamos pensando en nuestras propias vidas y en la propuesta que nosotros hemos elegido cambiar de nuestra vida. Todo aquel que se untó de ceniza el miércoles anterior es porque pactó con Dios cambiar algo. Dios no quita, transforma la seguridad. Quita falsas seguridades para dar una más profunda. El llamado precede al mérito. Abraham no sabe nada para ser elegido. Simplemente Dios llama a quien quiere para encaminar su misión. Creer es caminar sin ver el final. Abraham sale sin saber a dónde va. Sería interesante confrontar con el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 8. En Cuaresma, Dios nos habla como a Abraham:
Sal de lo que te da seguridad y confía en mí. Este texto prepara el corazón para comprender la transfiguración. Solo quien se atreve a salir podrá algún día ver la gloria. La propuesta del Salmo. Este Salmo 32, titulado Oración del pueblo que confía en la promesa, es un himno, una oración, un cántico proclamado en clave vocacional y confiada, totalmente coherente con el llamado de Abraham. La clave general del Salmo es que, después de escuchar que Abraham salió sin seguridades visibles, la comunidad responde: no caminamos a ciegas, caminamos sostenidos por la fidelidad de Dios. La palabra clave del Salmo es misericordia, entendida no como lástima, sino como amor fiel, constante, confiable. Miremos los versículos del 4 hasta el 5. Palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Solamente vemos aquí un Dios que es confiable. La comunidad proclama que la palabra de Dios es sincera, no engaña. Sus acciones son leales, es decir, no abandona. Ama la justicia, también el derecho. Su misericordia entonces llena la tierra. Esto responde directamente al relato de Abraham. El Dios que llama no es caprichoso, no juega con la vida del hombre. Si Abraham deja su tierra, es porque la palabra de Dios merece confianza. La clave cuaresmal aquí es: la conversión comienza cuando volvemos a creer que Dios no nos miente. Versículos desde el 18 hasta el 19. Los ojos del Señor están puestos en quien le teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarnos en tiempos de hambre. Aparece una afirmación muy fuerte. Dios no fija su mirada en los poderosos, sino en quienes le temen, es decir, en quienes lo reconocen como Dios, en quienes esperan su misericordia. El Salmo afirma que Dios libra de la muerte, sostiene en tiempos de hambre. Exactamente, la situación de Abraham, salir al camino, implica riesgo, hambre, vulnerabilidad. Y hay un mensaje espiritual bien interesante. No se trata de no pasar dificultades durante el camino, sino de no atravesarlas solos. Versículos 20 y 22. Nosotros esperamos en el Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que su misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. La comunidad confiesa que espera en el Señor, que Él es auxilio y escudo, y repite el estribillo como acto de abandono confiado. Esperar no es pasividad, es permanecer fieles mientras caminamos como Abraham. La oración no pide explicaciones, pide presencia. Escuchemos: que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Este salmo enseña cómo debe orar quien ha escuchado el llamado de Dios. No pide caminos difíciles, no exige garantías visibles, confiesa que Dios es suficiente. En Cuaresma, la Iglesia ora así porque ha dejado atrás
algo. Está el camino y necesita renovar la confianza cada día. Este salmo prepara el corazón para el evangelio de la transfiguración. Solo quien confía en la misericordia puede escuchar sin miedo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Nuestra segunda lectura. El texto que corresponde a la segunda lectura es de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo en su capítulo 1, versículos del 8b al 10. El hilo conductor de la liturgia de este día es la vocación. Si en la primera lectura vimos el llamado de Abraham, aquí escuchamos cómo se vive una vocación cristiana cuando el seguimiento cuesta. Tradicionalmente esta carta, la que escribe San Pablo a Timoteo, está escrita al final de su vida, probablemente entre los años 64 y 67 después de Cristo, durante una segunda prisión en Roma. Es una carta personal, íntima y testamentaria. Pablo está preso. El cristianismo es perseguido. La predicación del evangelio es peligrosa. No escribe desde el éxito, sino desde la fragilidad. ¿Cuál es el origen de esta carta? Pablo escribe a Timoteo porque es joven, es responsable de una comunidad, siente miedo, corre el riesgo de callar el evangelio para evitarse problemas. Por eso Pablo le dice: no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. La carta nace como para fortalecer una vocación que se está debilitando. ¿A quién le escribe? A Timoteo. Él es discípulo cercano de Pablo, no fue testigo directo de Jesús, pertenece a la segunda generación cristiana, es decir, aún evangelizado por un testigo principal ocular de Jesús. Representa a todo creyente que ha recibido una vocación y debe cuidarla, sostenerla y vivirla incluso cuando no es fácil. Timoteo está al frente de una comunidad concreta y con una responsabilidad pastoral real. La tradición más sólida de la iglesia primitiva afirma que Timoteo es responsable de la comunidad de Éfeso o de alguna región que la rodea. Eso se deduce por las indicaciones pastorales que Pablo le da: organizar, corregir, enseñar. Los problemas doctrinales que debe enfrentar son los falsos maestros, la necesidad de autoridad y firmeza que Pablo le exige. No es un simple colaborador ocasional, él ejerce liderazgo pastoral, algo muy cercano a lo que luego se entenderá como obispo. ¿Por qué Pablo le escribe con tanta fuerza? Porque Timoteo es joven, es sensible, vive en un contexto hostil al cristianismo y corre el riesgo de atemorizarse o silenciar el evangelio. Por eso, Pablo insiste en no avergonzarse, en asumir el sufrimiento, en reavivar el don recibido. Pablo no le habla a un estudiante, sino a un pastor con carga real sobre sus hombros. Esto hace que la lectura sea muy actual. Timoteo representa a todo responsable de comunidad, pero también a todo bautizado que ha recibido una vocación. En Cuaresma la Iglesia nos recuerda que la vocación no es solo llamada inicial, sino fidelidad cotidiana al encargo recibido.
Pero el texto bíblico nos habla de una vocación santa. ¿En qué consiste? Pablo es claro y profundamente teólogo. No nace de nuestros méritos esa vocación, no por nuestras obras. La vocación no es premio, no es recompensa, no es por ser mejores, es don gratuito, no por nuestras obras, sino según su designio y según la gracia que nos dio en Cristo Jesús desde antes de los siglos. ¿A qué está llamado el discípulo? A una vocación santa. Cuando Pablo habla de una vocación santa, no se refiere primero a un oficio, como el sacerdocio o la vida religiosa, algún ministerio, sino una forma de existencia. El discípulo es llamado a vivir de Dios y para Dios en medio del mundo. La santidad no es perfección moral. En la Biblia, santo no significa impecable, superior, separado de la realidad. Santo significa consagrado, hacerlo sagrado, es decir, que pertenezca a Dios y que vive orientado hacia Él, hacia Dios. La vocación santa es vivir desde Dios, dejar que Él marque el sentido, permitir que su gracia transforme la vida. ¿A qué llama concretamente Dios al discípulo? El discípulo es llamado a pertenecer a Cristo, no solo a creer en Él, sino a vivir desde Él, dar testimonio del Evangelio con palabras y con su vida, incluso cuando cuesta. Participar del destino de Cristo, es decir, de su gloria y cruz, luz y entrega, fidelidad y sufrimiento. Por eso, Pablo habla de sufrir por el Evangelio. ¿Cómo adquirimos nosotros esa santidad? Pues Pablo es muy claro. Se adquiere no por nuestras obras, sino por su gracia. La santidad se recibe. No se conquista, no se fabrica, no se merece. Se recibe como don en el encuentro con Cristo. Ese don se nos comunica en el bautismo, en la escucha de la palabra, en la vida sacramental, en la comunión con la iglesia. Cuando yo me abro, cuando yo abro mi mente, cuando yo abro mi corazón, cuando yo abro mi oído a su palabra, cuando yo me abro a sus acciones, empieza a obrar la santidad en mí. La gracia precede al esfuerzo. Primero Dios actúa, luego el hombre responde. La santidad no comienza en el sacrificio, comienza en la gracia. ¿Cómo hacemos para que esa gracia o esa santidad que nosotros hemos recibido permanezca? Aquí entra la dimensión cuaresmal. Permanecer es custodiar el don. Pablo le dirá a Timoteo: reaviva el don que hay en ti. La santidad se puede enfriar, se puede descuidar, se puede esconder por miedo. No se pierde por fragilidad, se debilita por descuido. Se permanece en santidad entonces viviendo en relación. No es un estado individual. Se permanece santo en la oración, en la escucha obediente, en la vida comunitaria y en la coherencia cotidiana. La cruz no contradice la santidad. Pablo escribe desde la cárcel: la santidad no elimina el sufrimiento, pero le da sentido. Permanecer santo es no huir cuando duele, no callar cuando cuesta, no negociar el Evangelio. La vocación santa a la que hemos sido llamados no es un ideal lejano, es la vida cristiana vivida con conciencia. En Cuaresma
La iglesia nos recuerda que fuimos llamados, fuimos consagrados y debemos reavivar este llamado. Antes de subir al monte de la transfiguración, Dios nos recuerda quiénes somos y para qué vivimos. Esta vocación nace del proyecto eterno de Dios. Dice el texto bíblico que no fue otorgada sino por su designio y su gracia, dada en Cristo Jesús desde toda la eternidad. La vocación no es improvisada, no es tardía, no es accidental. Cada llamado está pensado desde siempre y se manifiesta en Cristo, manifestada ahora por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús. Jesús no solo revela a Dios, revela quiénes somos y para qué vivimos. La vocación cristiana se entiende a la luz, no desde el éxito humano. Ahora vamos en cuarto lugar, es una vocación que pasa por la cruz. Pablo no oculta la dificultad. Habla de sufrimiento, de prisión, de perseverancia. La vocación santa no promete comodidad, promete sentido. Entonces, ahora vemos la relación con Abraham y la transfiguración. La liturgia es pedagógica. Abraham deja su tierra sin saber a dónde va. Timoteo debe anunciar sin saber si será rechazado. Y Jesús en el Evangelio se muestra glorioso para preparar a los discípulos para la cruz. En los tres textos Dios llama antes de explicar y sostiene antes de exigir. En este tiempo que estamos viviendo, la Cuaresma, esta lectura nos pregunta si seguimos a Cristo solo cuando es fácil. ¿Nos avergonzamos del Evangelio? ¿Huimos cuando la fe exige valentía? La vocación santa no nos separa del mundo, nos compromete con él, aun cuando cuesta. Dios no nos llama para brillar, sino para permanecer fieles. La propuesta del Evangelio. El texto que vamos a reflexionar es del evangelista San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 hasta el 9. El Evangelio según San Mateo fue escrito entre los años aproximadamente 80 o 90 después de Cristo. Le escribe Mateo a comunidades judeocristianas que confiesan a Jesús como Mesías, pero viven tensiones con el judaísmo oficial. Mateo escribe después de la destrucción del templo de Jerusalén, después del año 70, cuando muchos judíos no aceptan a Jesús y los cristianos necesitan fundamentar su fe en continuidad con el Antiguo Testamento. Por eso, este relato está cargado de símbolos judíos y funciona como una revelación catequética. Jesús es el cumplimiento de toda la historia de Israel. Nos encontramos ya dentro del texto que hemos proclamado con una situación. Hay un grupo selecto de Jesús. Jesús toma solo a Pedro, Santiago y Juan. Este grupo aparece siempre en momentos decisivos. En el momento en que hubo una resurrección, la hija de Jairo, cuando sube al Getsemaní, y en este evento de la transfiguración. No es favoritismo, es formación íntima. A uno lo debe formar de una manera más íntima que a otros. Son los llamados a sostener la fe de los demás cuando llegue la cruz, cuando llegue la fragilidad, cuando llegue el temor, cuando llegue el miedo.
Subir al monte alto en la Biblia es como el encuentro con la revelación. Es el lugar de revelación. El encuentro con Dios es un espacio donde cielo y tierra se tocan. Por ejemplo, hagamos memoria del Sinaí, del Horeb, del Monte Carmelo. Subir al encuentro significa salir de lo cotidiano para ver con los ojos de Dios. No se puede comprender el misterio de Jesús desde abajo, desde la sola lógica humana. Y esa transfiguración ocurre en la persona de Jesús porque está mostrando algo. No cambia a Jesús la transfiguración, revela lo que Él es. Jesús no recibe gloria, al contrario, la deja ver. Mateo muestra que el camino de la cruz no contradice la gloria. La pasión no es fracaso sino paso. Este relato anticipa la resurrección para sostener la fe antes del escándalo. Después de esto aparecen Moisés y Elías, que representan la ley, la Torá y los profetas, los Nevi'im, es decir, la Tanaj. Hablan con Jesús y lo reconocen. No corrigen a Jesús, dialogan con Él. La ley y los profetas convergen en Cristo. Aquí es un llamado especial que le hace el autor sagrado a cualquier judío que se acerque al texto de Jesús. Si aceptas a Moisés y a Elías, debes aceptar también a Jesús. Ellos dos lo hicieron. Tal vez alguno se pregunte si Moisés representa a la ley y Elías a los profetas. ¿Dónde quedan los escritos, los salmos, la sabiduría, los ketubín, los agiógrafos, los libros históricos? En la mentalidad bíblica judía, Moisés y Elías bastan para representar toda la escritura, porque los ketubín o los libros agiógrafos, los libros históricos, no tienen una figura fundamental única, sino que expresan la oración, la sabiduría y la experiencia espiritual del pueblo. Y precisamente eso es lo que ocurre aquí. La nube, la luz, el temor reverente, la voz de Dios y la experiencia interior de los discípulos son lenguaje propio de los salmos y de la literatura sapiencial. Y aunque no aparezca un personaje, los ketubín están presentes en la experiencia y todo. Ley, profetas y escritos converge y se cumple en una sola persona, que es Jesús. Pedro confiesa, pero no entiende del todo. Esto es cuando Pedro habla de las tres tiendas. Las tres tiendas recuerdan la fiesta judía de las tiendas, el tiempo del desierto, la presencia de Dios entre su pueblo. Pedro quiere detener la gloria, evitar el descenso, evitar la cruz. Se quiere quedar viviendo este pedacito de cielo. Pero viene algo. La nube es signo clásico de la Shekinah, la presencia de Dios. ¿En dónde? En el Sinaí, en el desierto, cuando el pueblo atravesaba el desierto camino a la tierra prometida, en el templo, y en esa voz que repite: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Esta es la segunda confirmación pública del Hijo. No se trata solo de verlo, sino de obedecerlo. Y aquí tenemos varios antecedentes en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Moisés en el Sinaí, en el Éxodo 24, Elías en el monte Horeb, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, ocurren eventos muy similares en sus textos.
Pero aquí hay algo nuevo. Dios no entrega una ley, presenta a su Hijo. Ahora bien, ¿por qué los discípulos se aterrorizaron? En la Biblia, nadie escucha a Dios sin temblar. El temor no es pánico, es conciencia de estar ante lo santo, ante lo sagrado. Dios entonces irrumpe y el hombre descubre su pequeñez. ¿Qué hace Jesús inmediatamente? Jesús se acerca, los toca y les dice: no teman. Esto es profundamente cristológico. Dios ya no se manifiesta solo con voz, se manifiesta con cercanía. Jesús toca, levanta, devuelve a la calma. La revelación cristiana no aplasta, al contrario, restaura. ¿Estamos haciendo nosotros eso? Les repito, la revelación cristiana no aplasta, restaura. Y queda solamente Jesús. Cuando ellos levantan la mirada, Moisés ya no está, Elías tampoco, solo Jesús. La revelación es clara. La ley y los profetas pasan. Jesús permanece. Él es el nuevo Moisés. Él es el profeta definitivo. Él es la palabra final de Dios. Inmediatamente bajan del monte y guardan silencio. Lo que debemos hacer nosotros durante este tiempo de Cuaresma: guardar silencio, prudencia. El que mucho habla, mucho erra. Y nosotros, si hablamos poco, evitamos cometer errores. La experiencia no se puede anunciar aún. Sin cruz la gloria se va a malinterpretar. Sin resurrección la transfiguración se banaliza. Entonces Jesús confirma la vocación antes de enviarlos de nuevo al camino. Este es un regalo pascual anticipado, este evento que han vivido ellos al subir al monte. En Cuaresma, Dios nos dice: no huyas del camino, no te quedes en la emoción, escucha a Jesús y síguelo. Solo quien baja del monte con Él podrá comprender plenamente su gloria en la resurrección. Un mensaje para ti, joven. La Cuaresma no empieza hoy, ya viene caminando contigo. El domingo pasado vimos a Jesús en el desierto tentado, hoy lo vemos en el monte transfigurado, y eso no es casualidad. Primero el desierto, luego el monte, primero la lucha, luego la luz, primero la verdad cruda de la vida, luego el sentido profundo de vivirla. Jesús no pasó del desierto a la gloria por atajos. No evitó la tentación, no negoció con el mal. No se dejó inflar por el placer, ni por el poder, menos por el tener. Y hoy, después de este camino fiel, se deja ver como realmente es. Tal vez tú también estés en tu propio desierto, luchando con decisiones, cansado de exigencias, tentado de elegir lo fácil, con miedo de no ser suficiente. El Evangelio de hoy te dice algo muy claro: el desierto no es final. Dios no te llama solo a resistir, te llama a ver más alto. Subir al monte no significa escapar de la realidad, significa mirar esa realidad desde Dios. Por eso, Jesús lleva a sus amigos más cercanos, no a los más fuertes, sino a los que van a necesitar recordar esta luz
cuando llegue la cruz. Y escucha esto con atención, joven. La transfiguración no elimina los problemas, pero les da sentido. Jesús no se transfigura para impresionar, sino para decirte, vale la pena seguir, aunque duela, aunque cueste. Moisés y Elías aparecen para decirnos algo decisivo. La historia de Dios contigo no es un error, no es improvisación, no es pérdida de tiempo. Todo converge en Jesús. Y cuando los discípulos levantan la mirada, solo queda Él. Esto es un mensaje para tu vida. No todo lo que brilla merece tu atención. No todas las voces tienen la razón. No todos los caminos conducen a la vida. Escucha a Jesús. Y cuando el miedo aparece, ¿por qué aparece? Jesús no grita, no amenaza, no condena. Se acerca, te toca y te dice, levántate, no temas. No te dice, sé perfecto, no te dice, camina conmigo. Y luego hay que bajar del monte. Volver a la realidad, a los estudios, al trabajo, a la familia, a las decisiones difíciles, pero ya no bajas igual, bajas con una certeza. La tentación no tiene la última palabra. La cruz no es el final. La luz que viste te sostendrá. Joven, esta cuaresma no es para castigarte, es para recordarte quién eres y hacia dónde vas. Si hoy estás cansado, confundido o tentado, no te rindas en el desierto. Sigue caminando. El monte también te espera. Hemos caminado juntos por esta liturgia del segundo domingo de Cuaresma y hemos descubierto que Dios no improvisa con nuestra vida. A Abraham lo llamó a salir, a confiar y a caminar. Con el Salmo la comunidad respondió creyendo que la misericordia de Dios sostiene el camino. San Pablo nos recordó que nuestra vocación es santa, no porque seamos perfectos, sino porque Dios nos ha elegido por gracia. Y en el Evangelio Jesús se dejó ver transfigurado para confirmarnos que la cruz no es el final, sino el paso hacia la vida plena. La Cuaresma es eso, un camino donde Dios primero nos llama, luego nos sostiene y finalmente nos ilumina para seguir avanzando. No todos estamos hoy en la misma etapa. Algunos están en el desierto, otros subiendo al monte y muchos bajando de nuevo a la realidad, pero todos caminamos con la misma certeza: Dios va con nosotros. Si esta reflexión te ayudó a comprender mejor la palabra, si te dio luz, ánimo o esperanza, te invito a darle like, a compartir este video y a hacerlo llegar a alguien que hoy lo necesite. Tal vez no cambies el mundo, pero puedes iluminar el camino de una persona. Suscríbete, acompáñanos y caminemos juntos este tiempo de Cuaresma, para que la palabra siga llegando, formando, consolando y despertando muchas más vocaciones. Gracias por estar, por escuchar y caminar con nosotros. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y te lleve siempre de la mano. Hasta el próximo encuentro. Feliz domingo. Feliz comienzo de semana. Bendiciones.